Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el video en el que voy a estar haciendo el último problema de Thevenin y Norton. En este circuito tenemos que tratar de tener todo en términos de VA, porque VA es la diferencia de potencial de aquí a acá y también influye en el valor de esta fuente de corriente. Y también, si observamos, pues es lo contrario al voltaje de Thevenin. Es igual al voltaje de Thevenin, pero en el sentido contrario. Entonces, como tenemos que tener todo en términos de VA, vamos a considerar una corriente VA sobre 4 que pasa por la resistencia de 4 ohms, porque si este es el potencial, entonces por aquí debe haber una corriente que sería el voltaje sobre la resistencia, sería VA sobre 4. Y estaría entrando a este nodo. Entonces, para hacer las cosas más sencillas, voy a etiquetar todos los nodos. Aquí ya tenemos A y B, que son los de la salida. Entonces a este le voy a poner C y a este D. Entonces esta corriente está entrando al nodo D. Entonces, como la corriente que entra debe ser igual a la que sale, pues por la izquierda tienen que estar entrando también una cierta corriente para que por aquí salga 3/4 de VA. Por aquí tienen que salir los 3/4 de VA porque es lo que indica la fuente de corriente. Entonces, para que VA sobre 4 llegue a 3/4 de VA, entonces por aquí se debe de estar sumando 2/4 de VA. Esta corriente circula por el camino cerrado de arriba y baja hasta el nodo C, donde se separa en estos 2/4 y en 1/4 para acá. 1/4 de VA. Esta fuente de voltaje es de 6 volts, no lo había escrito, pero eso ya lo da el problema. Entonces ya con esto el circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y con que todas las corrientes estén en términos de VA. Ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado de abajo, aquí. Entonces tendría menos 6, porque la voy a tomar en el sentido horario, menos 6 más 2/4 de VA por 8 por el voltaje que va a haber de aquí a aquí, que sería la resistencia por la corriente. Entonces por 8 menos lo mismo acá, resistencia por corriente son 4 por VA sobre 4. Y esto es igual a 0. Entonces, deshaciéndonos los paréntesis, va a quedar menos 6 más 4VA menos VA, porque aquí se cancela este 4 con este. Entonces, esto es igual a 0. Tenemos 3VA es igual a 6, por lo tanto, VA es igual a 6 sobre 3. Y esto es igual a 2 volts. Entonces, VA es igual a 2 volts. Como habíamos dicho ahorita, este voltaje VA es lo mismo pero en el sentido contrario del voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser menos 2 volts. Ahora, para calcular la corriente en corto, voy a volver a dibujar el circuito. Lo dibujé muy arriba.
Aquí voy a poner la salida en corto y por aquí va a ir una corriente en corto. Entonces, usando solamente lo necesario para encontrar la corriente en corto, nos vamos a quedar con el siguiente circuito, que sería la fuente de voltaje, la resistencia de 8 ohms y la salida en corto, que está por aquí. Y aquí tenemos el voltaje de VA. Entonces, con la ley de Ohm observamos que la corriente en corto va a ser la fuente de voltaje sobre la única resistencia que hay en este circuito, que sería 6/8. Esto es igual a 3/4 de ampere. Entonces, por último, vamos a calcular la resistencia de Thevenin, porque ya tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, que es lo único que necesitamos para calcularla. Entonces tenemos menos 2 volts del voltaje de Thevenin entre 3/4 de ampere de la corriente en corto, y esto es igual a menos 8 tercios de ohm. Ahora con esto ya puedo dibujar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Voy a dibujar primero el de Thevenin, que quedaría así, con una resistencia de menos 8 tercios de ohm y la fuente de voltaje de menos 2 volts. Este es Thevenin. Y acá voy a dibujar Norton, que es una fuente de corriente de 3/4 de ampere y la resistencia también de menos 8 tercios de ohm. Y este fue Norton.